Teoría de la electricidad. Cuando vamos a hablar de máquinas eléctricas, es fundamental comprender cuál es la materia prima que van a utilizar las máquinas eléctricas para transformarla en trabajo. Esa materia prima que las máquinas eléctricas transforman en trabajo, transforman en producción, es la electricidad. Es por eso que necesitamos comprender qué es la electricidad. Así que vamos a dar un repaso en este video de lo que es la teoría, de una manera muy simple, la teoría de la electricidad. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Teoría de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Esa es la pregunta que debemos contestar en primera instancia. Es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y que se caracteriza por su poder de transformación, ya que se puede convertir en luz, en calor, en sonido, en movimiento, en trabajo, en materia prima o en producto terminado. La teoría del flujo eléctrico nos explica cómo es que viaja la electricidad a través de los conductores. La electricidad es como un fluido invisible. Un cuerpo que tenga más de lo normal se dice que tiene una carga positiva. Por el contrario, si tiene menos de lo normal, se dice que tiene una carga negativa. Sin embargo, la carga eléctrica tiene carácter negativo por el carácter de los electrones. Los electrones químicamente tienen una estructura con un carácter negativo. Mientras más electrones haya en un lugar, el flujo eléctrico va a ser mayor. O sea, va a tener una carga eléctrica positiva, aunque la carga de los electrones sea negativa. En base a esto, se establece una teoría que concluye que el fluido eléctrico fluye de positivo, exceso de electrones, a negativo, deficiencia de electrones. A esta noción de flujo se le conoce como corriente convencional, en donde fluye del polo con mayor carga de electrones al polo con menor carga de electrones. Sin embargo, los electrones tienen un carácter negativo desde el punto de vista físico-químico. Las partículas subatómicas, existen muchas. Las partículas elementales o partículas fundamentales son partículas subatómicas que no se pueden dividir en subestructuras más pequeñas, por lo menos con la tecnología que existe actualmente. Es decir, las partículas que no están compuestas por otras partículas, al menos esa es la teoría actual. No sabemos si realmente las partículas subatómicas estén compuestas por otras partículas más pequeñas, pero no las podemos ni medir ni identificar actualmente por la teoría que existe, por la tecnología que existe. Un átomo está formado por fermiones, ¿sí? Y la familia de las partículas elementales con masa cuya combinación da lugar a la materia, ¿sí?, bariónica o materia ordinaria. El átomo, que antes se pensaba que era indivisible, ya se ha demostrado que no, que en realidad está conformado por partículas subatómicas, por partículas más pequeñas que el átomo. El átomo entonces está formado por dos subtipos de fermiones, lo que se conocen como leptones y los que se conocen como quarks. Vamos a tratar de explicar esto. Los electrones, que son que es lo que produce el flujo de energía eléctrica, los electrones
son las partículas elementales de tipo leptón, ¿sí? Orbitan alrededor de los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos están conformados esencialmente por neutrones y protones. Son partículas subatómicas formadas por combinación de quarks, que también se conocen como hadrones. Y estos se aglutinan y forman una masa, una densidad fuerte que se llama núcleo del átomo. Las partículas subatómicas en este estudio se presentan como el modelo estándar de las partículas elementales y gravedad. Y así vamos a encontrar las partículas que conforman los núcleos, que son los quarks, que se identifican al menos estos 10 tipos de partículas subatómicas nucleares, vamos a decirlo así, y que son las UP, las CHARMM, las TOP, las GLOW o gluon, las Higgs, las graviton o graviton, la DOM, Strange, Boson y fotón. Estas partículas conforman los quarks, mientras que otras partículas subatómicas que son más libres son los leptones, que son los electrones, el muón, el tau, el zeta bosón, electrón neutrino, el muón neutrino, el tau neutrino y el W bosón. Estos son partículas que están más libres y que no se encuentran en el núcleo del átomo, sino en su periferia, en las órbitas que rodean a los núcleos del átomo. Los leptones se definen como fermiones o partículas con masa que no experimentan interacción nuclear fuerte. Existen 6 tipos de leptones, 3 con carga eléctrica, ¿sí?, negativa, por ejemplo los electrones, el muón y el tau, y 3 sin carga y de mucha menor masa, los neutrinos. Los neutrinos se manifiestan como energías que aceleran la energía cinética de los átomos y se reciben por radiación. De hecho, a nivel solar, el Sol es una fuente de precisamente de neutrinos, y que pueden llegar a provocar una aceleración, un aumento de la energía estática de todos los átomos que conforman la materia. Afortunadamente, normalmente se dice que los neutrinos no son interactuantes, o sea, no interactúan con la materia normal. Si interactuaran con la materia normal, provocarían un caos a nivel naturaleza. El electrón es la única partícula que sigue considerándose fundamental desde que se descubrieron las partículas subatómicas. Se sigue considerando porque en realidad no tenemos forma de medir si realmente es una partícula fundamental subatómica o está conformada por otras partículas. Tiene carga eléctrica -1 y un spin medio, o sea, un giro medio, 180 grados. El muón es similar al electrón, pero más pesado, es más grueso, más grande. El tau es similar al electrón, pero aún más pesado que el muón. El muón y el tau son muy inestables en la naturaleza y aparecen durante muy poco tiempo, normalmente cuando se da descomposición atómica. El electrón, ¿sí?, neutrino, es una partícula sin carga y muy poca masa, por lo que es muy difícil de detectar, pero puede transportar mucha energía que liberan cuando colisionan con otras partículas, y así pueden detectarse de forma indirecta.
El muon neutrino, que es otro de los neutrinos, recordemos que son 3, es una partícula sin carga y poca masa, pero mucho más pesado que el electrón neutrino. Se produce en el decaimiento y desintegración de las partículas atómicas. Por ejemplo, en el decaimiento beta. Esto es cuando cambia de nivel una de estas partículas y cae a otra. Entonces esta energía, este cambio libera cantidades de energía importantes. El tau neutrino sin carga y más pesado que el muon neutrino. El spin del electrón. El electrón es poseedor de una carga eléctrica negativa y al girar el electrón sobre su propio eje genera un campo magnético que se denomina spin. El spin proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. De hecho, es una forma de existencia que compensa la energía que tiene el electrón. Vamos a hablar un poquito de historia de las partículas subatómicas. En 1897, Thomson descubrió el electrón, hoy considerado una partícula elemental de tipo leptón. Hasta este descubrimiento, el átomo se consideraba como una partícula indivisible. Se descubrió el electrón y se dieron cuenta de que no era el átomo indivisible, que estaba conformado por partículas subatómicas. En 1905, Albert Einstein descubrió el fotón, hoy considerado un tipo de bosón. Es una partícula sin masa que porta energía o fuera de interacción. Esto, por ejemplo, este bosón, que es el fotón, es una forma de liberación de energía que liberan los electrones cuando cambian de nivel en su órbita. Es una luz que liberan los electrones cuando cambian de nivel en la órbita. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón. Incluso a través de esto se pudo calcular el peso atómico de los átomos. En 1964, Murray Gell-Mann propuso la existencia de los quarks, la partícula elemental que forma los neutrones y los protones. Esto es la formación del núcleo. Todos los quarks son partículas que forman el núcleo de un átomo. En 1977, Ernest Rutherford descubrió el protón, que es la mayor parte de la masa de un átomo y se centra precisamente, o se concentra directamente en el núcleo. El electrón, el átomo de cobre tiene, por ejemplo, 29 protones y 29 electrones. 28 de los 29 electrones viajan en órbitas cercanas al núcleo, pero el último electrón viaja en una órbita más alejada al núcleo, por lo cual casi no tiene atracción del mismo. Es por lo que ese electrón es el que puede viajar de un átomo a otro, generando un flujo de electrones, y esto es lo que genera el flujo eléctrico. Este electrón se llama electrón libre y puede saltar de un átomo a otro fácilmente. El flujo de electrones en un tramo de alambre de cobre o en un conductor son las únicas cargas que se mueven, son los electrones. Bajo la influencia de un campo eléctrico, estos electrones fluyen desde el terminal negativo de una batería hacia el terminal positivo de otra batería o de la misma batería. Esto se opone más bien a la teoría del flujo convencional,
aunque todos están de acuerdo con el flujo de electrones, no se descarta la teoría anterior. La tensión eléctrica o flujo de electrones, que eso es la tensión eléctrica, es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Al igual que se necesita una presión para que circule el agua por una tubería, se necesita una tensión, una fuerza, para que circule la corriente eléctrica por un conductor. Si tenemos nosotros este análisis de esta conexión de corriente alterna en la forma americana de conexión, vamos a tener que la patita más pequeña de este conector corresponde a la corriente, la patita intermedia que corresponde a la tierra física es la redonda, y la patita más larga del conector se conoce como neutro, y es el neutro o la tierra física conformada por la tierra del transformador. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Esto es la estructura en la que se conforma la energía eléctrica. La corriente eléctrica es la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor y se mide en amperios. Entonces una cosa es la tensión, que es el voltaje, y otra cosa es el flujo eléctrico, que es el amperaje. En otros términos, la corriente se define como flujo de electrones. La corriente directa, abreviado como CD, es el flujo de corriente en una sola dirección, es decir, se mantiene como un impulso constante del polo positivo al polo negativo. Hablando de que el polo positivo es el exceso de electrones y el polo negativo es el deficiario de electrones. Aunque los electrones son negativos, pero la corriente se conoce como positivo y negativo. La corriente positiva es aquella donde hay exceso de electrones y la negativa es donde hay déficit de electrones. Sabemos que los electrones son negativos, sí, pero así es como se manifiesta, se maneja la corriente. La corriente alterna fluye en una dirección y luego en dirección opuesta, o sea, así es. Por eso se conoce como corriente alterna. Su polaridad cambia de forma cíclica en el circuito y las veces ciclos o frecuencia que se cambia por segundo se mide en hertz. Entonces la corriente viaja haciendo ciclos por segundo. Un ciclo por segundo es un hertz. Así tenemos este tipo de flujo de la corriente alterna. La potencia eléctrica es el trabajo por una corriente eléctrica y su unidad de medida es el watt. El trabajo se traduce también en el consumo de un aparato, aparato eléctrico, y se obtiene de multiplicar los voltios por los amperios. Entonces, si yo multiplico voltios por amperios, voy a obtener el wattaje, que es la cantidad de trabajo que puede hacer la energía eléctrica. La resistencia es la oposición al flujo de electrones libres limitado o controlado controlando más bien el flujo de corriente, denominado ohms y abreviada como R o como la omega. Las resistencias son utilizadas en todos los circuitos eléctricos y es la oposición del material conductor al flujo de electrones por la superficie o por el material conductor. Las partes de un circuito. Tenemos el alambre conductor, que podríamos simbolizarlo con toda esta parte. El fusible de seguridad, que es este. El interruptor,
que corresponde a este, la carga que corresponde a este de acá, y bueno, el alambre de retorno. Si nosotros hablamos de que va a viajar de esta fuente de energía hacia acá, entonces esto es un conductor y esto se le conoce como alambre de retorno porque es el que permite regresar la electricidad al sistema. ¿Qué es un fusible? Es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente. Cualquier problema hará que la corriente aumente, haciendo que el elemento del fusible se queme y por consiguiente interrumpiendo el flujo de corriente en un circuito. Interruptor. Este dispositivo es utilizado para conectar o desconectar la energía en un circuito o la fuente de energía en un circuito. La carga. La carga es todo lo que se conecta a un circuito y que consume corriente. Puede ser una bombilla, puede ser un tomacorrientes, puede ser un solenoide, puede ser un zumbador o hasta un motor. Es el dispositivo que se quiere alimentar con la corriente eléctrica que va en el circuito, ya sea para crear luz, movimiento, sonido, trabajo, etc. El alambre de retorno es un conductor que cierra el circuito de la carga con la fuente de voltaje. Si es un circuito de voltaje de corriente alterna, se le llama neutral. Y es un conductor aterrizado en el cual no hay voltaje, cero, o sea, el voltaje que puede presentar es 0 volts. Si es un circuito de voltaje DC, de corriente directa, simplemente es un alambre de tierra, ya que cierra el circuito de la carga conectándose a la terminal, al terminal negativo de la fuente. El conductor a tierra es sin duda el conductor más importante que debe existir en una instalación eléctrica. Su función principal es la seguridad. Si existe algún problema con el alambre conductor o caliente, se le llama el alambre conductor por donde viaja electricidad, se le llama alambre caliente. Y la corriente circula en un aparato hacia la carcasa del mismo, dicha corriente entonces será dirigida hacia la tierra por este conductor y evita que el usuario sufra un choque eléctrico. Por eso es tan importante la conducción, el conductor y la tierra física. El circuito en serie tiene un solo camino que tienen que recorrer la energía. Aquí, por ejemplo, el circuito está interrumpido, no entra nada de corriente para acá, pero aquí está cerrado y por tanto la corriente es el flujo directo. Está este y este, desconectado y conectado. Tiene, decíamos, un solo camino de recorrido para la corriente. Si más de una carga o componente es conectado en este circuito, todas las corrientes fluirán a través de dicho camino. Como aquí, que comienza el circuito a entrar aquí, llega acá, sigue para acá, llega la siguiente carga y así sucesivamente. Circuito en paralelo. Aquí lo tenemos y es el circuito que tiene más de un camino para la corriente. Por ejemplo, si yo cierro aquí, puede venirse para acá o puede venirse para acá. En todo momento tendrá que estar lleno. O sea, esto no se va a llenar aunque este se encienda. Este circuito quedaría sin corriente si se viene para acá la corriente. Sin embargo, ¿sí?, la forma de abrir o cerrar los circuitos por medio de los switch permite aumentar o disminuir la cantidad de carga eléctrica en un circuito. Ley de Ohm.
La ley de Ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, aunque no se necesite hacer cálculos. Cuando se está trabajando en un circuito eléctrico, se hace necesario comprender esta fórmula al momento de diagnosticar algún problema en dicho circuito. Por ejemplo, tenemos la intensidad, ¿sí?, la resistencia y el voltaje. Esa intensidad se mide en amperes, el voltaje se mide en volts y la resistencia se mide en ohms. Y este triángulo representa la ley de Ohms. Así tenemos que en un conductor recorrido por una corriente eléctrica, como sería este, donde viene la conducción en este sentido, tendremos que ver la intensidad de la corriente eléctrica I, es esta, que circula, es directamente proporcional a la diferencia de potencial V, aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Si esta es la intensidad, V, que es el voltaje, es directamente proporcional, y R, que es la resistencia, es inversamente proporcional. Un conductor cumple la ley de Ohm si la relación entre el voltaje e intensidad es constante e igual a R. Y entonces esto que vemos aquí es la ley de Ohms. La resistencia es igual al voltaje con respecto al tiempo, a la intensidad. De la relación anterior, entonces podemos derivar o despejar cualquiera de ellas, sabiendo que la intensidad está en función de la velocidad, del voltaje con respecto a la resistencia. Y el voltaje está en función de la resistencia y de la intensidad. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de la intensidad de corriente eléctrica? Si tenemos una batería de 12 voltios y tenemos una resistencia de un aparato en el cual estamos midiendo el flujo de corriente, y resulta que ese aparato tiene 22.000 ohms de resistencia, 22K. Entonces esto nos va a dar que la intensidad es igual a 0.00054 amperes. Realmente el amperaje debe de ser lo más bajo posible para conservar sin calentamiento los conductores. Eso es fundamental. Consideraciones para la distribución eléctrica casera de negocios pequeños. Las precauciones en el manejo del multímetro, distribución eléctrica de baja tensión, ejemplo de conexión de interruptor automático de distribución general, código de colores para las instalaciones eléctricas, cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal y cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por medición. Esto es importante. El diagrama para medir el amperaje es la cantidad de corriente por unidad de tiempo consumido por un aparato electrónico. Las precauciones en el manejo de la medición de la corriente eléctrica, en este caso del multímetro. 1. Siempre debemos verificar que las puntas de prueba del aparato se encuentren bien introducidas en las terminales de entrada y que el colector rotatorio esté en la función correspondiente o rango, ya que de no ponerlo en la posición podemos tenerlo en una medición, por ejemplo, de resistencia, y si es un circuito vivo con flujo de corriente, se va a quemar el multímetro. Eso tenemos que tener mucho cuidado. 2. Para evitar un choque eléctrico, tengamos cuidado de trabajar con la tensión arriba de los 60 voltios de corriente directa o de los 25 voltios de corriente alterna. Esa corriente alterna pues, es la que nos hace viajar en varias direcciones. 3. El selector rotatorio de la función deberá ajustarse al rango que se desea medir antes de poner el aparato en funcionamiento.
Porque de otro modo, si nosotros no ponemos la perilla y conectamos las puntas, corremos el riesgo de quemar el aparato. De hecho, la tableta, el circuito interno del multímetro, se puede ver severamente dañado. Si no conoce la magnitud de voltaje o corriente que va a medir, entonces es conveniente que elija una escala grande, o sea, la mayor escala, y después irla bajando poco a poco, ¿sí?, hasta llegar al rango de medición correcta, al que quiero medir, ya sea en el multímetro analógico o digital. 5. Cuando se cambie el selector rotatorio de función durante la medición, asegúrese de hacerlo solo después de retirar las puntas de prueba del circuito o equipo que está midiendo. Si lo hacen directamente, corren el riesgo de quemar, sobre todo el medidor de resistencias del multímetro. Cuando se exhibe un estado de sobrerango, el multímetro va a marcar un 1 en el multímetro digital, o la aguja se va a ir a tope en la escala máxima en el caso de multímetros analógicos. Esto quiere decir que estamos sobrecargando el circuito. Esto me lleva a tener que desconectar inmediatamente y seleccionar una escala mayor. 7. Cuando se utiliza un multímetro en una función de ómetro, o sea, de medición de resistencias, debe usarse únicamente en circuitos pasivos. Nunca debe conectarse a circuitos energizados, ya que se dañará directamente el multímetro. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.